Buenos días, Miguel. Buenos días, María. Empecemos ya porque nos hayamos puesto como a hablar y, y hayamos empezado como casi la conversación que tenía que Ya, ser ¿eh? para el Esto nos pasa. episodio. Ya pasa siempre. Pero bueno, es una manera también de calentar, ¿no? Calentar Bueno, motores. y yo creo que es un buen check de que si nos Si te pasa eso es interesa. porque tenemos ganas de hablar de ello. Sí, tenemos ganas de hablar de ello, así que gracias a ti que nos escuchas al otro lado, bienvenido, bienvenida al episodio 40 de Building Better, este espacio Uf. que iba a decir, bueno, yo en mi recordatorio semanal de qué es Building Better, pues bueno, un espacio en el que básicamente Miguel y yo, aquí mano a mano construyendo la plataforma digital que es Soter, pues compartimos nuestras movidillas del camino. ¿Y el UF por Ujú. qué? No, el episodio 40. Como eso. La crisis de los 40, ¿no? Es como estamos pasando la frontera. Ya, claro, hombre, haciendo un podcast semanal pasa un poco como con la edad de los perros o los gatos, ¿no? Como que un año son 7, ese tipo de cosas. Exacto, sí. Estamos un episodio más cerca de cerrar el Wow. podcast. Estás queriendo El decir, ¿no? podcast, el Como- podcast es más mayor que yo ya. O sea que, Sí, sí. hostia, hemos llegado a ese punto ya. Bueno, pues aquí estamos contentos con esta crisis de los 40 y además, mira, en toda crisis es, yo te diría, imperativo hacer una parada en el camino, un alto en el camino y decir, hey, ¿cómo va esto? ¿Esto nos sirve, no nos sirve? ¿De qué va? ¿No? Un poco este tema de dejar ir o implementar cosas nuevas. A ver, esto no vamos a hacer una sesión de terapia hoy aquí los dos, pero sí que nos apetecía hablar de, bueno, de qué nos ha traído el podcast, ¿no? Porque al final, hombre, después de 40 episodios pues tenemos ya ciertas reflexiones que también, bueno, pensamos que puede ser interesante también como compartirlas con las personas que nos escucháis, porque Sí, tengáis podcast o no, al menos con la gente luego con la que voy haciendo mis procesos de mentoría y demás. Bueno, al final el podcast es un formato de contenido espectacular, en mi opinión, y que puede ser muy ágil hacerlo y, bueno, puede traer cosas muy positivas. Así que, bueno, un poco vamos a compartir qué nos ha parecido a nosotros, ¿no? Esto. sí, sí, sí. Un poco el por qué lo hacemos, ¿no? O para qué lo Hmm, hacemos. El por qué, ¿no? Si miramos al pasado y buscamos el motivo, pues realmente no me acuerdo muy bien cómo fue el proceso, pero pues se nos ocurrió, bueno, creo que lo propuse yo en un momento de estos míos motivada, de decir, ¿por qué no tenemos, ¿no? ¿Cómo fue esto? Pues yo creo que si bien lo habíamos hablado alguna vez, em, el año pasado, por estas fechas, grabamos en el Instagram de Otter, que estará aún ahí publicado, una sesión de preguntas y respuestas de la gente. Y si bien fue un curro después de edición del vídeo y demás, grabarlo en sí nos lo pasamos muy bien. A ver, nosotros mm, haciendo estas cosas nos lo pasamos muy bien en general o cuando damos charlas en público y demás y por lo general acaba siendo una cosa, si bien con una estructura o con un pensamiento, acaba siendo muy improvisado, ¿no? O fluyendo mucho Ya, es verdad. y, y nos lo pasamos bien. Y yo creo que de ahí salió un poco el push de hablarlo con Ainhoa y con Raquel, que vieran el vídeo y demás, lo que salió, y, y que saliera aún más la reflexión de, ostras, tendríamos que hacer un podcast. Y ahí empezamos un Sí, poco a planteárnoslo más seriamente. Y creo que fue cuestión de semanas el lanzar el primer episodio. sí, sí, lo hicimos bastante pim pam. Y yo creo que vino como sobre todo desde ahí. Yo creo que hay como dos ideas claves, al menos en nuestro caso, y que pienso también que pueden conectar con eso, con personas que nos estéis escuchando. Y que pienso que es importante también hacerlo por eso, porque no va tanto en este caso de decir, Buah, esto va a ser una nueva estrategia de contenido que nos hará tener más alcance o pensar en que puede tener, ¿no?, potenciales conversiones.
¿no? A nivel, en este caso de Otter, pues gente que se anima a hacer nuevos pedidos. No lo hicimos para eso. Realmente lo hicimos como bastante desde el decir, ostras, nos apetece compartir más reflexiones, nos lo pasamos bien y, oye, y si en ese compartir nuestro, pues a alguien le sirve, fantástico, ¿no? Bienvenido sea. Y sobre todo un poco como con la voluntad también de documentar el propio proceso. Entonces yo creo que fue como bastante desde ahí y aunque uno no siempre, entre comillas, se lo puede permitir cuando está desarrollando un negocio, en este caso lo hicimos un poco sin expectativas, la verdad, en plan, pues venga, ¿no? Sacamos esto y que sea lo que sea, ¿no? Que también es un buen ejercicio hacerlo así. Digo que no siempre te lo puedes permitir porque no siempre hay tiempo o estás en un momento un poco más como de yo qué sé, en modo core business a tope, action reaction, en modo más supervivencia y ostras, pues no tienes margen, ya no digo de tiempo, que es fácil sacar yo creo un poco de tiempo, ¿no? Desde cual rascar un poquillo en la agenda si uno quiere hacerlo, pero sobre todo también tiempo o disponibilidad mental y emocional para hacer Sí. algo así, ¿eh? También me refiero a eso, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al final. Con Es lo que, cual, pero en ese sentido, yo creo que nosotros ya estábamos, por decirlo así, al límite de, de capacidad. Y creo que totalmente. lo interesante es que lo hemos hecho de una manera que era nuestra manera de hacerlo. Cómo podía ser fácil para nosotros que apareciera ese tiempo y esa energía. Entonces, teníamos muy claro que esto no se iba a convertir en episodios que íbamos a tener preparados en plan rollo masterclass, que íbamos a estar hablando sobre un tema perfectamente expuesto y demás, sino que es una conversación, que iban a ser cosas muy recientes en lo que nos ocurre en el camino de Otter, porque sabemos que son cosas que igualmente estamos reflexionando y estamos hablando el uno con el otro sobre todo esto. Entonces, eso elimina un montón de puntos. Y bueno, y como tú comentabas al principio del episodio, no tenemos ni cabecera, ¿no? Ya llegará si llega, ¿no? O la edición es una edición bastante sencilla porque pues estamos utilizando esta herramienta que es Zencaster. Sabemos y nos gustaría hacer cambios, pero somos estratégicos en cuándo hacerlo porque esto no se puede convertir de repente en una cosa que ocupa más que lo que ahora mismo queremos darle también, ¿no? Pero creo que comentabas algo muy, muy interesante de eso del algo como desmitificar y demás, porque yo creo que incluso lo he comentado en algún episodio anterior, sobre todo al principio. Mi objetivo con el podcast era hacer el podcast. No era un número de audiencia, no era tener unos resultados de visitas a la página de Otter y demás. Sí, exacto, sí, sí, sí. Yo la necesidad que siento con esto es hacerlo. El mero hecho de crearlo me suple esa necesidad porque quiero compartir en público estas cosas. Quiero, o sea, sí, ojalá que de cada episodio haya una reflexión que al menos a una persona que lo escuche le sirva. Nada me hace más feliz que eso, ¿no? Pero como objetivo principal era suplir la necesidad que tenía de no existe eso y quiero crearlo con María. Sí, aparte yo pienso que esto que comentamos de bajar al terreno de cada uno, de cada una, de cada negocio que uno tenga entre manos, el alcance y la logística para poder ejecutarlo, pues creo que es muy importante, porque mira lo que comentabas de la cabecera. Nosotros, además, cuando planteamos justamente esta idea de building better, ¿no? De construir mejor, la importancia de documentar, de hacerlo en crudo, sin editar, Ujú. pues ya es coherente la idea, por ejemplo, de no tener una cabecera. He escuchado algún
podcast que tampoco tenía, quizás. Pero bueno, siempre hay Sí, alguna cosita. Y puede que la pongamos en un futuro. Pero ¿es realmente necesario? Pues bueno, nosotros hemos hecho una acción imperfecta aquí que nos sirve y le sirve a otras personas, que es también sí. lo que importa, ¿no? Con lo cual ya está, el mensaje llega. De hecho, incluso yo para mi podcast Valientes, que tengo otro en el que hago entrevistas pues, con personas que selecciono, que pienso que, ¿no? O que quiero poner en valor el trabajo y el negocio que tienen, porque me parece algo valiente desarrollar lo que sea que desarrollan, pues también me he traído cosas que he aprendido en Building Better, en cómo hacerlo como más ágil, porque por ejemplo, un podcast, una conversación como tenemos tú y yo, pues es más sencillo gestionarlo. Cuando tienes que coordinar entrevistas, buscar a gente y tal, Claro. hay toda una producción alrededor que, mira, durante los 2 años, o sea, lo empecé antes de la pandemia, lo dejé parado 2 años, lo he vuelto a reactivar Ujú. ahora, ¿no? También en el cómo pensar, cómo hacerlo más ágil, porque antes también las grababa presencialmente las conversaciones, ¿no? Pues es como decir, no, yo en este caso, si quiero que las cosas pasen, tengo que pensar un método como mucho más ágil para grabarlo y que pase por el online sin duda, ¿no? Por ejemplo, tenía cabecera, pues me la he petado. Quiero decir, la he quitado. Antes, o sea, ya la tengo, pero no la pongo, ¿no? Es como, ¿cómo puedo simplificarlo como todavía más, ¿no? Y yo creo que sí es importante porque en general, sobre todo desde los altavoces del mundo del marketing, por así decirlo, es como el podcast, ¿no? El gran show que te va a traer a audiencia, te va a traer nuevos clientes, claro, le pones un peso a eso, que luego si no tienes esos resultados, es como muy frustrante y lo acabas dejando. Por eso hablo un poco del también Claro. conectar con hacer cosas sin expectativas dentro de un negocio. Y hacer un podcast es un territorio como de riesgo muy bajo, que no te cuesta nada hacerlo más que, yo qué sé, 2 horas a la semana en total, entre que lo grabas, lo produces, escribes los textos, lo distribuyes, no lo sé, ¿no? Cada cuanto más lo hagas, pues más ágil será el Claro. proceso, ¿no? Pero como que es un territorio de poco riesgo en el que, ostras, se puede improvisar o se puede, pues eso, el no tener expectativas. Y haciéndolo sin expectativas, aún así en nuestro caso, pues ha habido un feedback muy bueno, que yo no me esperaba tampoco, de gente que me escribe a lo mejor a mí, ¿no? A mi cuenta de Instagram, ¿no? Si lo queréis buscar, pues soy María Carvajal. Eh, y gente que me ha escrito ahí diciéndome, ostras, pues me acompañan vuestros episodios, muchísimas gracias, me habéis dado empuje, inspiración, nuevas ideas. Y dices, ostras, tú, ¿no? Es que vamos, y solo por esto, benditos 40 episodios, ¿no? Para mí es súper gratificante esto. A mí me da igual si Claro. eso no se convierte en Claro. clientes, y lo heavy es que ya me ha pasado alguna vez de personas que han tenido una llamada de valoración conmigo para hacer una mentoría que vienen del podcast de Ujú, Building Better, ujú. que seguían a Otter y luego de rebote he aparecido yo ahí. Claro. Y eso también es súper interesante. Es una oportunidad, es que con el tema de, pues eso, empiezo un podcast para esto, es como el nuevo, empieza un canal de YouTube, una cuenta de Instagram o un blog, ¿no? Naturalmente, cuando miras Sí, exacto. a casos de éxito de cada una de estas plataformas o de sistemas de marketing, pues claro, ves todo, ¿no? Pero yo lo veo siempre como una oportunidad de como darle al botón de reset, aunque sea en un área. Y por un lado, puede ser muy descorazonador porque empiezas de cero, ¿no? Si creas una nueva cuenta de Instagram tienes 0 followers, ¿no? O un podcast tienes 0 de audiencia. Pero sirve mucho para ver realmente como sin, ¿cómo decirlo? Sin trampa ni cartón, qué hay ahí. ¿Qué es lo que estás intentando crear tú cuando nadie está mirando? Y creo que eso, cuando lo estás haciendo realmente porque estás mirando en lo que quieres hacer tú, pueden salir cosas muy auténticas, ¿no? Porque, ¿por qué me voy a poner nervioso con el episodio uno sin, si casi nadie lo va a escuchar, ¿no? Más que Ya ves. las personas que ya me conocen por otras cosas, ¿no? Pues lo mismo con un post de Instagram o
con el primer artículo de un blog que puedas crear y demás. Y realmente, por muy manida que sea la frase o el concepto, creo que sí que te puede llevar a amar el proceso o a enamorarte del proceso si no lo amas del principio, porque eso es todo lo que hay, ¿no? No existe, o sea, cualquier meta que te pongas de 1000 followers, 10.000, o eso, una audiencia de no sé cuántos millones de descargas del podcast al año. Son cosas artificiales, en las que nunca vas a tener suficiente porque siempre hay otro número al que llegar. Y en lo que a veces nos creamos incluso compromisos que también son artificiales, ¿no? Es que a la gente le gustó mucho tal Totalmente. cosa y pues estoy haciendo eso en vez de lo que me gusta a mí. Pues igual no tienes que estar buscando más audiencia por tener más audiencia, sí, estás sacrificando eso y de repente tienes un proyecto en el que dejas de estar al mando porque no estás tú haciendo lo que realmente querrías hacer, ¿no? Entonces, como que me parece, o me pareció, digamos, a principios de año cuando empezamos con esto, como muy refrescante porque es una nueva cosa dentro de la marca de Otter, dentro de las cosas que hacemos nosotros, que era como la oportunidad de mostrar una voz, naturalmente, que tiene muchas cosas en común, jope, con todo lo que compartimos en el blog, en la newsletter, en Instagram y demás, pero que también hablamos de cosas que hasta ahora no tenían un espacio. Totalmente. Y eso ha sido muy importante sacarlo, yo creo. Mucho. También para nosotros personalmente, Sí, sí, sí. ¿no? Al final yo pienso que hay un aspecto en el que además, ya sea, por ejemplo, o sea, el tema del formato largo, ya sea un blog, un episodio de un podcast, un episodio de un blog con V, pero especialmente conversaciones y escrito, con margen. Pienso que eso es muy importante, sobre todo también hoy en día, en el que vamos tanto al Reels, ¿no? Al formato Reels y cuantos menos segundos mejor. Pienso que es importante, de alguna manera, identificar en qué espacios podemos darnos espacio, valga la redundancia, para desarrollar ideas en profundidad. Porque en el desarrollar ideas en profundidad encontramos nuevas estructuras de pensamiento que tenemos ahí. Lo que pasa es que si vamos solamente a la quote, bueno, a la cita, pues se nos olvida que están ahí, no damos ese espacio. Y yo Mm. creo que esto es muy importante y, por ejemplo, mira, ayer estaba por la tarde, me fui fuera por ahí a escribir el próximo artículo, ¿no? Que voy a publicar en mi blog. Y bueno, me iba con una idea, luego me puse a escribir sobre otra cosa que tenía medio empezada y seguí. Y es muy interesante ver cómo cuando pensamos a lo mejor que un contenido no va a dar para un artículo, de repente te pones a profundizar y salen cosas. Y te das cuenta de ideas que, ostras, no las habías apuntado en esas notas iniciales de, vale, ¿qué me interesa? ¿Qué ideas me interesan compartir con esto? Yo pienso que es muy importante justamente por eso el sentarnos a escribir, a hablar con tiempo. Si luego eso se edita y salen 4 ideas, bueno, qué problema. Pero aquí también lo hablo no Ujú. tanto para lo que recibe la audiencia, que también, sino también internamente, como individuos o como organización, tener el espacio para pensar y desarrollar pensamiento. Eso, por ejemplo, pues dando clases es clarísimo que pasa, porque estás Sí, enseñando y estás estructurando el conocimiento. Pero claro, si no das clases, ya yo en este caso doy clases, ¿no? Pero, o yo qué sé, sí, sobre todo las clases, porque no es lo mismo hacer una mentoría, que los discursos son más orgánicos, en mi caso, ¿no? Como las planteo, pero dando clases tú tienes que dar un temario, tienes que hacer llegar una claro. información, hay alumnos que siguen un programa y necesitan dar esos resultados. Y está bien también participar de esas estructuras porque ayuda también, ¿no? A mí al menos me ayuda a ordenar el conocimiento a veces de un modo distinto al que lo haría, por ejemplo, cuando lo puedo hacer a mi manera. Y también eso pienso que está bien, ¿no? Te hace ser más flexible.
Pero bueno, yendo al tema de la estructura de las ideas, pienso que permitirnos pensar es que no siempre pensamos o repensamos cosas. Y yo pienso que eso Ujú. es muy clave, porque si no nos quedamos un poco huecos. Y es que con esto me viene a la cabeza un poco un término que, que he leído este último par de años en varios sitios con toda la idea de todo un concepto que hay en internet de building a second brain, ¿no? El tener como un segundo cerebro y cómo organizar como tus notas y cosas Sí, así. sí. Pero también se lo he oído a creadores, bueno, no creadores de contenido, sino gente que tiene un blogs, digamos, activos, ¿no? Gente que escribe a menudo en su blog, que es la idea de los jardines digitales, ¿no? Que mientras que un blog o, por ejemplo, lo que tú comentabas de dar clase, ¿no? O dar una charla, es una cosa que te requiere muchas veces un pensamiento profundo, pero muy cerrado, ¿no? En plan de esto está como empaquetado y esto es así. La idea de un jardín digital es ese sitio donde estoy plasmando mis ideas y las estoy dejando que crezcan, ¿no? Pues eso, como un jardín, ¿no? Puede ser más caótico, puede que esté volviendo y esté editando eso más veces y demás. Y me da bastante la sensación, justo cuando te estaba escuchando, que este podcast en concreto es un poco nuestra versión de ese jardín. Porque a veces volvemos a ideas que hemos compartido en episodios anteriores, pero estamos añadiendo lo que hemos aprendido ahora, lo que hemos aplicado, lo que hemos cambiado. Hacemos referencia a Iba a decir episodios que, distintos. exacto, Es, vamos como conectando ideas, sí, sí. claro, es una cosa mucho más orgánica. No es eso, no es exclusivamente, aunque hemos empezado a hacer con Juan Carlos entrevistas también, ¿no? Y queremos hacer también más entrevistas, pero no es exclusivamente una cosa, ni siquiera las propias entrevistas las tenemos tan guionizadas como para que sea una cosa muy cerrada. Es una conversación al final como la que tenemos tú y yo, ¿no? La que tendríamos con estas personas si no estuviésemos grabando igualmente. Y eso es liberador. Puede ser un poco caótico a veces. Puede que de estos, eso, 25 minutos que dure el episodio o lo que sea, al final hayan, pues eso, unas cuantas citas que valgan la pena, mientras que con una cosa mucho más super editada tendrías ya directamente esos 5 minutos, ¿no? De highlights. Pero creo que, al menos para mí, es lo bello, ¿no? El mostrar un poco todo ese proceso de Sí, cómo ha y ido además, creciendo todo esto, cómo hemos llegado. Ojalá hagamos esto durante suficiente tiempo como para que podamos mirar atrás o otras personas puedan mirar atrás y digan, ¡buah! ¿Cómo empezaron dándole vueltas a Otter con eso en concreto? ¿Y quién les iba a decir 3 años más tarde que iban a estar haciendo hmm, una cosa totalmente diferente? Pero tenemos documentado semana tras semana todo ese proceso. No porque estamos haciendo me una parece masterclass, brutal. sino porque lo estamos compartiendo casi en Sí, tiempo real. totalmente. Y además hay una idea que, mira, que la conecto con algo que comentaste, si no me equivoco, pues no sé si fue en el episodio pasado o el anterior, no recuerdo, pero comentabas en algún momento como este tema justamente de que es lo interesante que es saber cuáles son los libros que consumen otras personas que nos pueden interesar, porque también es una manera de aprender cómo piensan esas personas en función de lo que leen, cuáles son esas referencias a las que acuden. Yo pienso justamente, o hago un paralelismo, creo que se puede Ujú. extrapolar al compartir las conversaciones en crudo para que las personas puedan ver el proceso de pensamiento que Sí. hay, porque de alguna manera el cómo evoluciona una conversación y cómo se profundizan las ideas
pienso que también puede dar nuevos marcos de aprendizaje o invitar a las personas quizás a explorar en sus propias ideas de un modo u otro. No lo había pensado esto, pero pienso que se puede extrapolar. Yo pienso que el que otras personas puedan escuchar las conversaciones que tenemos tú y yo, pienso que también puede inspirar de alguna manera como muy subliminal, porque es algo que incluso debería analizar yo mejor para entender cómo pasan estas conversaciones, para poder extraer de ahí una dinámica determinada, que yo pienso que dentro del caos hay un orden, porque esas Sí. ideas están ahí. Entonces, ese orden, pienso que se puede oler o se puede respirar y que las otras personas que escuchen esto, pues quizás algo cala ahí, que les pueda servir a ellas mismas también para desarrollar sus propias ideas. Con lo cual, pienso que justamente también la gracia está en ver esas entrañas de la conversación, no solamente los highlights, porque en las Ujú. entrañas está el proceso y en el proceso está la chicha. En el Ujú. proceso está el caviar que creo que otra persona puede consumir para hacer mejor, por así decirlo, aquello que haga. Si eso que compartimos le nutre, por supuesto. Y mejor entendiéndolo como para lo que cada uno sea eso, ¿eh? Entonces, no sé, yo pienso que realmente el plantear este tipo de compartir contenido sin expectativas, pienso que da pie a esto. Si estuviéramos esperando que del episodio salieran 10 pedidos en Otter, la conversación no iría por estos caminos. No. Con lo cual, realmente, de todo esto que hemos hablado, que además, mira, pienso que han salido ideas muy interesantes que yo misma he descubierto pues, en el camino de esta conversación, yo pienso que hay como dos ideas claves y una sería el buscar en nuestros negocios espacios en los que podamos jugar un poco, ¿no? En los que no hayan expectativas, podamos experimentar, nos podamos permitir el proceso sin directamente vincularlo a un resultado, para darnos espacio, ¿no? Y aquí sería como la otra idea, el justamente haciendo, ¿no? Planteando estos espacios, que puede ser en un podcast, puede ser en un blog, con V, con B, ¿no? En el formato que a cada uno le guste más y se sienta más cómodo, pero tener ese espacio como de experimentación, de juego, de no expectativas, para dejarnos explorar las ideas, para Ujú. permitirnos profundizar. Es que pienso que además es tan importante que lo hagamos esto ahora, porque si no se nos va a ir un poco la olla a todos, yo creo, con Sí, tanto flash, ¿no? Perfecto el claro. flash, yo también tengo reels, yo también hago citas, claro que sí, pero salen de una reflexión previa, más profunda. Y pienso que eso es importante para que desarrollemos pensamiento. Es que si no nos quedamos en la superficie, Claro. ¿no? Con lo cual es como plantar esas ramas de bambú, ¿no? Que luego pueden subir un montón de golpe. Pueden crecer Ujú. más que subir. Sí. Y bueno, eso. Ser todos un poco más jardineros de ideas, ¿no? Yo creo Ya que es tenemos algo que título vale del la pena. episodio. Este va a ser el título. Jardineros de ideas. All right, ¿no? Qué bueno. Gracias, Miguel. Chao, hasta la semana que viene. Qué bueno. Me encanta la idea. Ya Bueno, me sí, gusta ¿no? lo del jardín de ideas, ¿eh? Pero bueno, así como título me Jardín encanta. digital, Jardineros sí. de ideas, Sí. ole. Hombre, yo creo que, bueno, es que creo que nos podríamos alargar Sí, media hora sí. más, pero es que incluso lo que estabas comentando tú ayer, ¿no? O tu experiencia ayer yéndote a escribir. Ibas con la idea de escribir sobre un tema, pero bueno, empezaste a explorarlo un poco más, pero tenías esa otra planta, ¿no? Que de repente te das cuenta que, ah, no, mira, puedo sacar más frutos de ella ahora mismo, ¿no? Y, y es como el ir atendiendo estas cosas y el ir viendo a dónde llevan y que lo compartes de manera transparente, que compartes una cosa que ha podido ser una reflexión primero en este podcast, luego ha tomado más forma en un post en tu blog,
Luego igual sí que es un reel o es un highlight en tu Instagram, pero como que la gente puede ver todo eso, no solamente la parte editada final, no solamente el Exacto. fruto más bonito y fotogénico, sino que pueden Mm, ver mm. cada uno de esos pasos del proceso. Y yo creo que eso es lo Sí, realmente valioso, donde estás realmente sí. aportando eso, no solamente esa cosa que puedes ver una vez y darle like, sino si quieren tirar del hilo pueden zambullirse más y más. Sí, totalmente. Y al final yo creo que, bueno, un poco volviendo un poco a estas dos conclusiones, ¿no? Que podemos sacar, depurando mucho todo lo que hemos compartido hoy, pues animar a las personas, ¿no? Que nos escuchen a que prueben cosas, que quitarle un poco de peso también a las expectativas de lo que se espera, que crezca nuestra audiencia, el growth a toda costa. Ey, haz algo que te apetezca cuando quieras. Así que esto es como yo pienso el cierre que podemos hacer hoy en este episodio de jardineros Ujú. de ideas que hemos tenido. Y nada, gracias por escucharnos. La semana que viene nos Muchas esperamos gracias. con otro nuevo episodio en Building Better, que además es entrevista a una persona súper interesante que esperamos que Ujú. os encante, que tiene mucho que ver con Otter y cómo está evolucionando Otter también actualmente, así que con ganas de compartir el episodio. Y Muchas esperamos que gracias. os haya gustado este. Chao, Siempre, chao, siempre. gracias. Chao. Chao.